Antes de empezar, sígueme y activa las notificaciones. Así no te pierdes los próximos capítulos ni los giros más fuertes de esta historia. ¿Listo? Entonces vamos con el vídeo. La lluvia de la madrugada convertía la ciudad en un mosaico de espejos gastados donde cada farola se repetía en los charcos y cada esquina parecía contener un secreto a punto de soltarse. Raquel Méndez caminaba sola por la calle de las Flores con el ritmo disciplinado de quien conoce no solo las direcciones sino el pulso del barrio. Sabía dónde el asfalto se hunde medio centímetro, donde la luz parpadea siempre a las 2, donde un portón se queja como si recordara. A los 29 años patrullar sin compañero no era un acto de arrogancia, era su declaración íntima de responsabilidad. Allí se había criado, hija de una costurera que cosía hasta que el alba despintaba el cielo, y sentía que proteger esas calles era proteger a su madre en todas las noches pasadas. El radio crepitó con su carraspera metálica. Central a Raquel 47, informe de situación. Área en calma, mintió a medias. La calma era una máscara del sonido de la lluvia, no de sus presentimientos. Esa noche el aire tenía un espesor distinto, como si la ciudad contuviera la respiración antes de una noticia mala. Dobló por el pasaje del Comercio cuando oyó pasos acelerados, no de prisa inocente sino de caza, 3 sombras con las manos hundidas en los bolsillos de abrigo, hombros recogidos, mirada baja, ese lenguaje corporal que los manuales describen y que el instinto reconoce. Raquel llevó la mano al arma, formó en la boca la palabra refuerzos, comenzó a girar para tener ángulo de cobertura y entonces la historia cambió de carril con una violencia muda. Un brazo duro como un listón de acero le sujetó la cintura, otra mano grande le cubrió la boca y la arrastró hacia un callejón sin nombre, envuelto en un olor a humedad, aceite y miedo. Iba a romper el agarre con un giro de cadera y buscar el seguro del arma con el pulgar cuando una voz le rozó el oído: no hables. No sonó a amenaza sino a salvavidas. Si saben que estás aquí, te matan, dijo el desconocido, conteniendo su propio temblor. Afuera, los pasos se fraccionaron en ecos y una frase partió la lluvia: si nos vio, no amanece. Raquel contó latidos, calculó rutas y notó que la mano sobre su boca aflojaba pidiendo perdón. Los 3 siguieron hacia otro pasillo. El silencio volvió como una manta. Entonces la mano se retiró y ella giró, preparada para todo. El hombre que tenía delante era alguien a quien la ciudad había vuelto transparente: barba de días, cabello entrecano rebelde, ropa gastada pero limpia, ojos que brillaban con esa lucidez que nace de haber visto demasiado. A su lado un perro grande y delgado, atento como un guardia silencioso, mantenía la mirada fija en la entrada del callejón. ¿Quién eres?, preguntó Raquel, todavía con la respiración alta, la mano cerca del arma pero dispuesta a escuchar. Alguien que no quiere ver morir a una buena persona, respondió él con una honestidad que desactivó el resorte del disparo. Me llamo Paulo y él es Max. ¿Cómo sabías que venían por mí? Paulo sostuvo su mirada con una tristeza sin victimismo: porque vivo aquí desde hace 5 años. En las sombras se ve lo que la gente con prisa no mira. Esos 3 no son de la zona, llegaron hace una semana, hablan con acento del interior, gastan efectivo como si no tuviera dueño. Pasaron 3 noches estudiando tus rutas, tus paradas, tus hábitos. Hoy iban a cerrar el círculo. Raquel sintió esa mezcla exacta de frío y lucidez que solo aparece cuando el peligro encaja con un patrón. Podía haber sido casualidad, pero la precisión del relato de Paulo borraba la duda. ¿Por qué ayudarme?, insistió, obligándose a bajar un punto la guardia. Paulo respiró hondo: porque eres distinta. Hace 2 meses me encontraste con fiebre, me diste agua y me hablaste por mi nombre. Para ti fue rutina, para mí dignidad. Max gruñó leve: pasos otra vez. Debes irte ahora, dijo Paulo. Yo me oculto, ni saben que existo. ¿Cómo te encuentro? Medianoche, detrás del contenedor. Ve sola. Iré, prometió. Y cuídate, Raquel, añadió él. ¿Cómo sabes mi nombre? En la calle se habla de ti, dicen que escuchas. Señaló una salida lateral. Ella se fundió con la lluvia y completó la ronda por rutas secundarias. En la comisaría el parte dijo sin incidentes, pero su cabeza repetía el susurro. A las 7 el teléfono, el comisario Silva la urgía por un cuerpo en el río y un vídeo borroso donde una agente parecía discutir con la víctima. Habían encendido la trampa. Si querían hundirla, Paulo estaba en la mira. Tenía que moverse sin dejar huellas y llegar a medianoche, cueste lo que cueste. La comisaría olía a café recalentado y papeles húmedos.
Silva la recibió con una gravedad que no disimuló con cortesía. Sobre la mesa, fotos del cadáver. El alivio de Raquel fue inmediato y culpable, no era Paulo. Una vecina había filmado con mano temblorosa y móvil antiguo, una discusión junto al río, un uniforme femenino, un hombre, sombras y lluvia, resolución insuficiente para condenar, perfecta para sembrar sospecha. El abogado de guardia marcó el terreno, sin prueba, no hay acusación. Silva contestó con burocracia sincera, no te acuso, te investigo, y la mirada completó la frase, te observo. Raquel entendió el mapa en un vistazo. Alguien había diseñado un relato donde su rostro terminara pegado a una muerte conveniente, y si seguían ese hilo, Paulo sería un cabo suelto fácil de cortar. Salió libre, pero la libertad se sentía como un pasillo estrecho con cámaras. No podía ir directa al callejón, si la seguían, firmaría la sentencia de quien le había dado la suya. Pasó el día ejecutando una coreografía de despiste, recorridos cruzados, autobuses intermedios, cambios de ritmo, entradas por tiendas y salidas por patios. Dejó que la tarde se hiciera noche y, cuando la medianoche sostuvo un silencio redondo, regresó al punto acordado. El callejón respiraba humedad y cautela. Paulo, dijo. Aquí, respondió él desde el fondo con Max plantado como un árbol viejo. Había menos miedo en su voz y más urgencia, una mezcla que siempre anuncia malas noticias. Mataron a José, soltó sin envoltorio. Vivía por aquí. Hombre correcto. Lo callaron porque estaba donde no debía y quizá vio lo que no querían que nadie viera. Y de paso, te pegaron la duda sobre el cuerpo. Es un mensaje. Ese mensaje Raquel lo entendió en todos sus idiomas, retrocede, asústate, acepta culpa prestada. No pienso retroceder, dijo, y no necesitó alzar la voz para que fuese un juramento. Entonces dime todo, pidió. Paulo tragó despacio. El abogado se llamaba Ricardo Campos. Llevaba contratos de obras públicas, licitaciones grandes. 2 semanas antes de morir fue a la oficina de mi abuelo, Samuel, mecánico 40 años. Cuando quería esconder algo lo dejaba allí, decía que nadie buscaría documentos de abogado donde huele a aceite. La oficina está cerrada desde que él murió, pero yo conservo las llaves. Creo que Ricardo dejó una carpeta. Raquel sintió que las piezas, por fin, ofrecían un borde por donde agarrarse. El barrio de los mecánicos parecía un álbum detenido, talleres con portones herrumbrosos, rótulos descoloridos, vidrios polvorientos. El número 247 todavía sostenía, como un hilo de orgullo, el letrero azul y blanco, Samuel Santos. A mediodía, con la calle más viva, llegaron sin llamar la atención. Paulo abrió el candado, su mano tembló no por miedo sino por amor a un pasado que aún olía a grasa buena. Adentro el tiempo había dejado las cosas alineadas como si su dueño volviera de comer en cualquier momento, herramientas en orden, repuestos etiquetados, autos detenidos en una espera irracional. El despacho del fondo guardaba una mesa de madera maciza, diplomas en paredes y un calendario antiguo detenido en una fecha que nadie cambió. Raquel avanzó con método, cajón a cajón, como si cada corredera fuera una declaración. En el tercero el fondo cedió, un compartimento oculto, tan discreto que parecía parte de la madera misma. Dentro una carpeta de cuero nueva entre papeles viejos. Contratos municipales, licitaciones, adendas, sellos, firmas, cifras que insultaban, listas de empresas sin empleados, notas de transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Y al fondo un pendrive minúsculo envuelto en cinta, escondido como un diente bajo la almohada de la mesa. Encendieron un computador antiguo que tardó en despertar lo que tardan las cosas con pasado. El dispositivo parpadeó, y aparecieron archivos de audio con fechas. Escucharon. Samuel, necesito un favor, decía la voz de Ricardo, cansada y asustada. Descubrí un esquema que puede costarme la vida. Hay políticos, empresarios, millones inflados. Samuel contestaba con lealtad vieja, dime qué hay que hacer. La última grabación fue un ladrillo en el estómago, si me pasa algo, busquen a la agente Raquel Méndez. El jefe de todo es el diputado federal Marcos Tavares. Él mueve lo que parece firme. Copió los archivos a su propio pendrive, volvió a ocultar los originales en el mismo escondite. Nos vamos ya, decidió, quedarse era invitar a la mala suerte. Max gruñó antes que ellos vieran el sedán negro detenido en la esquina, 2 hombres mirando hacia el taller con la paciencia de quien sabe esperar. Salida trasera, dijo Paulo, y abrió una puerta que daba a un pasillo de infancia.
Corrieron por rutas que solo conocen los que caminan más que hablan, cruzaron patios, se mezclaron en una plaza donde la vida cotidiana los volvió anónimos. No vuelvas al callejón, ordenó Raquel. Y tú no vuelvas a casa. En la plaza con el pulso aún alto y la normalidad ajena cubriéndolos como una capa, Raquel hizo balance en 2 frases: tenemos pruebas. Tenemos un nombre. Ahora necesitamos vivir lo suficiente para entregarlo donde importe. Paulo asintió con la respiración medida, la mano en el lomo de Max como si leyera su brújula. Conozco un lugar, dijo. Una iglesia en el barrio de las Gracias. El padre Antonio da techo a quien corre peligro. No hace preguntas, no delata a nadie. Conocía a mi abuelo, nos ayudará. La iglesia apareció como aparecen los refugios verdaderos, sin brillo, sin cartel, con una puerta que parece una decisión. ¿Problemas con la ley?, preguntó midiendo la placa en el cinturón de Raquel. Problemas con quienes están por encima de la ley, respondió ella. Él no pidió nombres, ofreció un cuarto pequeño, 2 camas, una ventana al jardín. Aquí nadie entra sin mi permiso. Cuando quedaron solos, Raquel revisó de nuevo los archivos en su portátil. Cada documento era una cuerda directa al cuello de alguien poderoso. Si llevamos esto a la comisaría, desaparece, dijo. Si lo llevamos a la Fiscalía Federal, se vuelve un caso con demasiados ojos, contestó ella, verbalizando la estrategia como si ya existiera. Entonces vamos a Brasilia, concluyó Paulo, sorprendiéndose del coraje que le crecía como una planta bien regada. Y lo haremos sin dejar rastro, ni tarjetas, ni peajes, ni cámaras que nos guarden la cara. El padre Antonio, al oír el plan, habló con la serenidad de quien ha puesto a salvo a más de uno. Conozco un conductor que viaja por rutas secundarias. No pregunta, no cuenta. Saldréis antes del amanecer. En el silencio del cuarto, con Max dormido en el suelo y el olor a jabón barato poniéndoles tierra en la cabeza, Raquel preguntó lo que había quedado flotando desde la primera noche: ¿por qué sigues creyendo? Paulo miró al perro y luego a ella: porque alguien me eligió cuando yo no me elegía. Max se sentó a mi lado cuando estaba en ruinas y decidió que yo valía. Desde entonces intento estar a la altura. Raquel no dijo nada, pero decidió también estar a la altura de la ciudad que prometió proteger, aunque tuviera que desobedecer a sus sombras más altas. Ellos tendrían su amanecer en una caja de camión, rumbo a una verdad que, una vez dicha, no podría volver a cerrarse. El camión de mudanzas apareció por la parte trasera de la iglesia con la discreción de quien conoce los horarios del miedo. El conductor, Roberto, un hombre de 50 largos con canas que parecían marcas de carretera, saludó con un gesto breve y amable. No necesito saber a dónde van ni por qué, dijo, solo que tenemos que llegar sin que nadie lo note. Había habilitado en la caja un espacio con colchones, mantas y 2 bidones de agua. Max olió el borde, aceptó el plan y se acurrucó entre ambos con esa solemnidad de los perros que entienden que la manada viaja. El motor arrancó y las paredes vibraron como una certeza. Salieron por calles secundarias, evitaron peajes, rotondas con cámaras, gasolineras con demasiada luz. Raquel tomó aire y se permitió por primera vez en días aflojar los hombros 1 centímetro. Paulo observó el techo de la caja como si leyera ahí las preguntas que no había querido hacerse: ¿y si fallamos? ¿Y si nos encuentran? ¿Y si las pruebas desaparecen al contacto con un despacho equivocado? Roberto habló a través de una ventanilla: llegaremos antes del amanecer si no hay controles. Si los hay, no existimos. El traqueteo acompasado les dio una especie de ritmo para pensar. Raquel repasó mentalmente el procedimiento: llegada, acreditación, cadena de custodia, peritaje, fiscal de guardia, comunicación inmediata a unidades de investigación, cada paso, una barrera contra el olvido interesado. Paulo, que no tenía manuales más que los que la calle dicta, se aferró a la idea de que el mundo puede cambiar cuando una verdad encuentra al oído correcto. La noche afuera era un animal largo que corría en paralelo sin preguntar. Adentro el aire en la caja era denso pero no asfixiante, cargado de una mezcla rara de miedo y propósito. Cuando pararon a repostar en una estación perdida, Roberto les pasó pan y café por la ventanilla. Hace años alguien me tiró una cuerda cuando me estaba ahogando, dijo sin dar detalles. Desde entonces conduzco para quien necesita cruzar sin ser visto. Raquel agradeció con una mirada, Paulo con un gracias, que sonó más a promesa de no desperdiciar la ayuda que a cortesía. Volvieron a la carretera. La caja se oscureció un poco más, y con esa oscuridad llegó la conversación que exige cada viaje que de verdad importa, la que define por qué se camina.
¿Por qué eres policía?, preguntó Paulo, no por curiosidad sino por entender la fibra exacta de quien había decidido jugarse la vida por otros. Raquel tardó en responder lo que tardan los recuerdos en completar una escena, porque de niña vi a un ladrón llevarse el dinero del alquiler de mi madre y nadie se interesó en perseguirlo de verdad. Decidí ser el tipo de agente que escucha, que no convierte a la gente en expediente. Él asintió con una gravedad limpia. Yo no elegí la calle, me eligió a mí cuando vendí todo para pagar los tratamientos de mi abuelo. Después ya no hubo puerta que se abriera. Max apareció el día que pensaba que la noche se me iba a comer. Tenía collar, estaba cuidado, pero se sentó y decidió que se quedaba. Desde entonces, si dudo, lo miro y recuerdo que alguien me escogió aunque yo no me escogiera. El perro, como si entendiera la mención, apoyó el hocico en la pierna de Paulo. Y sin embargo estás aquí, dijo Raquel. Podrías haber mirado hacia otro lado. No después de verte con fiebre cortándome el mundo en dos con una botella de agua y una pregunta por mi nombre, replicó Paulo. La dignidad es un hilo que, si alguien te tiende, te obliga a sostenerlo para otro. El camión tomó una curva larga, por una rendija entró el olor a tierra mojada. No sé si saldrá bien, admitió Raquel, sincera hasta el hueso. Yo tampoco, sinceró él, pero sé que si no lo intentamos, seguirá saliendo mal para otros. El silencio que siguió no fue incómodo, era el silencio de quienes ya se han dicho lo imprescindible. Raquel apoyó la espalda en la madera y dejó que el traqueteo le organizara el miedo en cajones con nombre, riesgo, plan, custodia, testigos. Paulo repasó mentalmente las voces del pendrive, cada palabra de Ricardo y de Samuel le parecía más grande que sus propias posibilidades. No quiero ser héroe, murmuró. Nadie lo es cuando hace falta, dijo ella. Solo intentamos que lo correcto no se siga pudriendo. Afuera, algún pájaro madrugador confundió el reloj de la noche y cantó a destiempo. Roberto golpeó 2 veces la chapa, señal de que el camino volvía a ser recto. Raquel miró a Paulo y sin solemnidad, dijo lo único que sellaba de verdad el pacto: pase lo que pase, no te dejaré atrás. Él respondió con algo más simple y más hondo: y yo no soltaré la verdad. Brasilia los recibió con un cielo pálido y calles que parecían trazadas con regla. Roberto los dejó 2 cuadras antes del edificio de la Procuraduría General de la República, les entregó una bolsa con agua y un suerte que sonó a bendición laica. El edificio, vidrio y hormigón, imponía un respeto distinto al de la comisaría, allí la ley tenía pasillos largos y luces que no parpadeaban. La seguridad fue rigurosa, Raquel mostró su credencial, explicó que traía pruebas urgentes de corrupción con alcance federal. Max tuvo que quedarse fuera, al cuidado de un guardia que al ver la inquietud de Paulo, dijo: tengo 2 perros en casa, estará bien. Los recibió el fiscal de guardia, el doctor Fernando Leal, 40 y muchos, cansancio lúcido en los ojos. Raquel relató en minutos la ruta del caso: asaltos, persecución, callejón, taller, carpeta, grabaciones, nombre propio. A cada dato, Leal llamó a otro fiscal, a un perito documental, a un analista de sistemas. En poco tiempo la sala se convirtió en un hormiguero silencioso de técnicos que sabían lo que buscaban. Lo que usted afirma es gravísimo, dijo el fiscal, y lo que ustedes han hecho para traerlo, más aún. Necesito autenticidad verificable, cadena de custodia del pendrive, cotejo de firmas, trazabilidad de contratos, metadatos de audio, cualquier rastro que resista a una sala de audiencias. Tiene todo eso, respondió Raquel, enumerando con disciplina cada resguardo que habían improvisado. Paulo permaneció de pie sin saber dónde poner las manos, temiendo que el lugar le exigiera un traje que no tenía. El fiscal lo miró con un respeto que desarmó esa inseguridad. Usted es el motivo por el que estas pruebas están aquí. Yo solo no quise que mataran a una inocente, alcanzó a decir Paulo. Y aún así, respondió Leal, hoy ha puesto en marcha una causa que puede cambiar muchas cosas. Los sentaron en una sala contigua con café demasiado fuerte y galletas neutras. Detrás de la puerta, la maquinaria de la verdad empezó a girar con el ruido seco de los sellos y el parpadeo preciso de las pantallas. Las horas siguientes tuvieron el peso de una vigilia. Peritos grafotécnicos ampliaron firmas, compararon trazos, analistas cruzaron contratos, montos y fechas con bases públicas, especialistas en audio limpiaron ruidos, aislaron voces, rastrearon metadatos. Cada verificación añadía un ladrillo al muro de la autenticidad, y cada ladrillo hacía más real el peligro que habían esquivado por centímetros. Raquel pidió un televisor y sintonizó noticias. No era paranoia,
durante la noche habían asesinado a un funcionario de licitaciones y a un periodista que investigaba sobre costos. El primero había dejado una carta donde mencionaba presiones para falsificar documentos, el segundo llevaba semanas recibiendo amenazas. El fiscal Leal apretó los labios al escuchar, esto confirma la urgencia, pero también la necesidad de blindar cada paso. Cuando formalicemos, ustedes entrarán al programa de protección de testigos. Paulo no preguntó por él, preguntó por Max. El perro también, respondió el fiscal con una sonrisa breve. Todo el que los acompañó a traer la verdad forma parte de la verdad. A media tarde la conclusión parecía una línea ya escrita, los documentos eran auténticos, las grabaciones, verosímiles y con metadatos consistentes, los flujos de dinero, rastreables. El nombre de Marcos Tavares no era un rumor, aparecía asociado a firmas, a llamadas, a reuniones. Con esto, dijo Leal, solicitaremos órdenes de detención y allanamiento en varios estados de manera simultánea. Necesito que a partir de este momento no usen teléfonos, no abandonen el edificio, no repitan nada fuera de esta sala. Raquel asintió con la disciplina de quien entiende que en ciertos días, obedecer salva más que disparar. Paulo respiró hondo, la vida tal como la había conocido ya estaba lejos, y sin embargo se sentía más cerca de lo que siempre quiso, ser útil sin pedir permiso para existir. El reloj del pasillo parecía moverse más rápido y más lento al mismo tiempo. Cuando esto salga, dijo Leal, habrá ruido. Necesitamos que el ruido no tape la música, pruebas, hechos, fechas. Ese es el ritmo que sostiene una acusación que no se cae. Paulo miró a Raquel y por primera vez desde el callejón, sonrió con una mezcla rara de cansancio y esperanza. Tal vez, pensó, la calle no era solo un lugar para sobrevivir de noche, podía convertirse en el punto de partida de una victoria diurna. El aviso llegó como llega la lluvia en verano, de golpe. Un auxiliar abrió la puerta sin respirar del todo. Doctor Leal, el diputado Tavares intenta abordar un avión privado rumbo a la frontera. El fiscal tomó el teléfono rojo con un gesto que parecía ensayado para no fallar nunca. Policía Federal, active la operación, bloqueo inmediato de pista y detención por riesgo de fuga. Artículo tal, inciso cual. Raquel sintió la descarga eléctrica que da sentido a semanas de cansancio. Paulo, que no quería mirar pantallas por temor a que lo devoraran, levantó la vista justo cuando un rótulo de última hora estalló en la televisión, detenido el diputado Marcos Tavares. La sala, habitualmente sobria, respiró como si alguien le hubiera quitado un corsé. No hubo gritos, pero sí un murmullo que mezcló alivio, justicia y un principio de incredulidad. Un periodista, autorizado en el último minuto, pidió unas palabras. Raquel habló con firmeza sin teatralidad. Las pruebas no tienen dueño, pertenecen a la ciudadanía. Hoy se activó un proceso para que el dinero de escuelas y hospitales deje de perderse en bolsillos indebidos. El micrófono se movió como un faro hacia Paulo. ¿Cómo se siente?, preguntaron. Él buscó palabras que no supieran a discurso. Yo solo no quise que una persona decente muriera, dijo, y no quise que el miedo siguiera mandando. No soy héroe. Si acaso soy testigo de que cualquiera puede elegir no mirar a otro lado. El fiscal volvió a entrar con papeles que ya eran órdenes, con sellos que ya eran operaciones en marcha en 5 estados. Se acercó a Raquel y a Paulo, desde ahora están bajo protección. Tendrán identidad reservada, traslado a una casa segura, acompañamiento permanente. Cuando el juez de garantías firme, empezará el desfile de detenidos y el cuidado para que ningún expediente se pierda en el camino. Paulo pensó en Max en la plaza, en el taller convertido en recuerdo, en su abuelo diciendo que la dignidad se engrasa como un motor. Raquel pensó en su madre en la calle de las Flores, en la primera vez que se puso el uniforme prometiéndose escuchar más de lo que ordenaba. Se miraron como se miran quienes han cruzado a pie un puente que no sabían si aguantaría. Afuera el amanecer por fin pertenecía al día, adentro, la luz era de neón pero se parecía bastante a la claridad. La casa segura estaba en las afueras, con un jardín que no presumía de nada y ventanas simples que reflejaban el cielo de la tarde. Desde el porche se oía a ratos el paso lejano de un tren, y ese sonido regular se convirtió en la primera señal de que el mundo seguía girando aunque su vida hubiese cambiado de eje. Un agente federal les explicó protocolos con la paciencia de quien repite una receta imprescindible, entradas y salidas controladas, teléfonos guardados en una caja que bloqueaba señales, nombres nuevos para conversaciones inevitables, horarios escalonados para caminar con Max en el patio.
Raquel recorrió la casa en silencio probando cerraduras, midiendo ángulos, identificando puntos ciegos como si estuviera dibujando un mapa táctico. Paulo se detuvo frente a la cocina, tocó el borde de la mesa y se sorprendió de sentir la madera tibia. Hacía años que una mesa no le decía bienvenido. Comieron juntos por primera vez sin prisa, una comida sencilla que supo a dignidad: arroz, pollo, fruta recién lavada. Max, echado a sus pies, parecía entender que aquel orden frágil había costado demasiado para romperlo con nervios. Al anochecer, la televisión habló el idioma de la noticia urgente: titulares desbordados, paneles, expertos con voz grave, mapas de relaciones, cintas rojas recorriendo la pantalla. Los nombres que habían escuchado en susurros aparecieron en tipografías enormes y por un instante, Paulo sintió vértigo. Su abuelo, la oficina, el pendrive, todo estaba ahora tomando una forma pública que ya no podían controlar. Raquel puso el control remoto sobre la mesa con un gesto firme: esto es ruido, lo nuestro son los hechos. Él asintió. Aprendió en la calle que la supervivencia depende de distinguir entre lo que suena fuerte y lo que de verdad importa. Dormir, sin embargo, fue otra batalla. La casa oscura se llenó de fantasmas pequeños: puertas que crujen, motores que se apagan, ramas que rozan el techo. Raquel escuchó cada sonido con el oído entrenado. Su mente levantaba un informe tras otro: posibles rutas de escape, cómo cubrir a Paulo, dónde apoyar el respaldo de una silla para trabar un picaporte si hiciera falta. En la habitación contigua, Paulo miró el techo como quien mira un mapa de rutas invisibles y repasó, una por una, las voces de las grabaciones: el miedo en Ricardo, la calma de Samuel, la decisión final que los había traído hasta allí. No temía por él, sino por la fragilidad de lo conquistado. Sabía que el poder no se rinde con una detención y que un expediente puede torcerse si manos torcidas se acercan lo suficiente. Bajó a la cocina en la madrugada buscando agua y encontró a Raquel con una taza humeante, despierta como si el sueño fuese un lujo que no se concede hasta que todo esté a salvo. Hablaron en voz baja, el tono de quienes han aprendido a no despertar a los monstruos. ¿Arrepentido?, preguntó ella. No, dijo él, solo me pesa pensar que, si fallamos, alguien más pagará el precio. Por eso no fallaremos, contestó Raquel, sin grandilocuencia, como si dijera amanecerá. Se quedaron un rato en silencio con Max moviendo la cola sin levantarse, y cuando volvieron a las habitaciones el tren pasó otra vez, recordándoles que los relojes de otros siguieron su marcha. Al día siguiente un equipo de protección los llevó a una sala del propio organismo para preparar la siguiente fase: declarar formalmente, fijar cronogramas de comparecencias, definir qué podían contar y qué debía cuidarse hasta el juicio. Un funcionario joven con ojeras de quien no ha dormido en semanas, les explicó que la ola mediática era inevitable y que la estrategia no podía ser esconderse por completo, había que dar un rostro nítido a la verdad para que las sombras no fabricaran uno falso. Ustedes no deben discutir en televisión, dijo, deben decir lo imprescindible, una sola vez, con documentación, y volver al silencio. Eso protege la causa, y los protege a ustedes. Raquel aceptó la lógica pensando en viejas redadas: el momento de la entrada debe ser limpio, breve, definitivo, lo demás es custodiar el terreno. Paulo pidió algo que sorprendió al equipo: quiero hablar del taller de mi abuelo. Quiero que quede claro que un lugar humilde guardó pruebas que otros palacios quisieron ocultar. No por nostalgia, sino para que la gente entienda que la verdad a veces se esconde en los sitios que se creen irrelevantes. El coordinador tomó nota y le sostuvo la mirada como quien reconoce un punto de apoyo: eso puede conectar con personas que nunca han confiado en instituciones. Hágalo sin resentimiento, con gratitud. Será más fuerte. Max, sentado junto a la silla, bostezó como si firmara el plan. Cuando salieron de la reunión, el sol de media mañana les pareció menos agresivo: las decisiones ordenan el miedo, y la agenda, aunque apretada, les dio un suelo nuevo donde apoyar el día. La entrevista llegó como llegan las pruebas de fuego, con poco margen de ensayo y todas las miradas puestas en el resultado. Un canal nacional, estudio sobrio, preguntas previamente acordadas para evitar trampas disfrazadas de periodismo. El presentador, de voz serena, los recibió con una mezcla honesta de curiosidad y respeto. Raquel habló primero, relató la secuencia con precisión, sin adjetivos innecesarios, nombrando a quienes debían ser nombrados y callando lo que, por proceso, debía callar. Dijo con la contundencia de una orden bien dada, que la corrupción no es un accidente, que tiene método, que roba hospitales, escuelas y tiempo de vida. Paulo tomó la palabra no como víctima ni como héroe, sino como ciudadano que aprendió a ver desde abajo, contó el callejón, el susurro, la oficina,
la decisión de no callar, y cerró con una imagen que no estaba en los papeles. Mi abuelo guardaba tuercas en frascos con etiquetas. Si una pieza faltaba, el motor sonaba mal. El país suena mal cuando falta una pieza llamada decencia. El presentador guardó un segundo de silencio que valió más que un aplauso. Afuera, los teléfonos de la redacción estallaron con mensajes de espectadores. Adentro, el equipo legal respiró aliviado. Todo había sido medido, firme y humano. En redes, como era previsible, aparecieron los extremos, quienes los llamaban valientes y quienes intentaban ensuciar su nombre. La diferencia fue que esa noche los hechos tenían una voz clara, y la mentira, por más ruido que hiciera, sonó a eco vacío. Después de la entrevista vino el regreso a la casa segura, y con él, una quietud rara, como si el cuerpo no supiera qué hacer cuando la adrenalina baja. Raquel se permitió algo insólito, una siesta de 20 minutos que no fue sueño, sino un descanso vigilado donde el cerebro suelta la cuerda sin dejar de sujetarla. Paulo salió al patio con Max y se quedó mirando el cielo de la tarde, que tenía el color de ciertos aceites cuando reflejan luz. Pensó en la palabra futuro y le pareció menos abstracta, como si tuviera bordes que podía tocar. No imaginaba el tamaño de lo que venía, pero intuía que esa cadena de hechos honestos empezaba a crear espacio para vidas que, como la suya, habían sido empujadas al margen. En la cocina, dejó enfriar el café y escribió con letra apretada una lista de cosas que quería hacer cuando todo pasara: visitar a la gente de la calle que lo había cuidado en silencios pequeños, recuperar la foto de su abuelo para ponerla en un lugar donde otros pudieran verla, aprender a hablar en público sin que la voz se le quebrara. Raquel lo escuchó desde la puerta y se sonrió sin que él la viera. Hay victorias que se miden en papeles oficiales y hay otras que se miden en listas escritas al lado de una taza. Cuando el sol empezó a bajar, se sentaron otra vez a la mesa, y sin planearlo brindaron con agua, por los que faltan, por los que resistieron, por los que todavía no saben que un día también van a elegir no mirar a otro lado. La noche trajo nuevas alertas del equipo: allanamientos en curso, detenciones encadenadas, intentos fallidos de fuga por parte de empresarios que creían tener pasaporte a prueba de justicia. Hubo también un dato que les apretó el pecho: un nombre que aparecía en correos y planillas señalaba a un periodista joven que había ayudado a cruzar datos en silencio. Estaba con vida, escondido, pero necesitaba protección. Raquel pidió sumarlo a la red de seguridad y el coordinador aceptó sin discusión. La verdad no es una línea recta, es una red de personas que se sostienen. En la última llamada del día, el fiscal leal dejó caer una frase que les cambió el pulso: con esta estructura probatoria, no hablamos de una victoria simbólica. Hablamos de condenas. No cantaron triunfo, escucharon el tren una vez más y, en ese ritmo, entendieron que el precio de la verdad incluye no creer que todo terminó cuando empieza a mejorar. Antes de apagar la luz, Paulo se agachó junto a Max y le rascó detrás de la oreja: mañana no sé qué vamos a hacer, pero lo haremos juntos. Raquel, desde el marco de la puerta, añadió lo que hacía falta para cerrar el día: y lo haremos bien. La casa quedó quieta. Afuera, en alguna parte, el ruido de un mundo acostumbrado a la impunidad empezó a perder fuerza, centímetros por vez. Dentro, la esperanza dejó de ser una palabra abstracta y se convirtió, por fin, en una rutina. El amanecer siguiente no trajo descanso sino un tablero más complejo. Al otro lado de las ventanas discretas de la casa segura, la ciudad seguía en piloto automático, pero por dentro el sistema crujía con detenciones, allanamientos y teléfonos que ya no contestaban con soberbia. El fiscal leal envió un parte cifrado. La operación se expandía a 5 estados, el mapa de sociedades pantalla empezaba a colapsar y, por primera vez en años, las cifras hablaban a favor de la ciudadanía. Aún así, la reacción no tardó. Cuentas anónimas sembraron rumores sobre Raquel, una fotografía antigua manipulada pretendió ubicarla con uno de los empresarios, y un hilo en redes intentó reducir a Paulo a instrumento de intereses, como si la pobreza anulara la capacidad de elegir. Ellos ya habían decidido no responder al ruido, pero el equipo jurídico entendió que había que fijar un marco, emitió una nota técnica breve, con fechas, documentos y un recordatorio seco sobre delitos de calumnia. En paralelo, la calle les devolvió algo que no esperaban: voluntarios acercándose a la iglesia del Padre Antonio con comida y mantas para la gente que, como Paulo, seguía siendo invisible para demasiados. El padre les mandó una foto borrosa del atrio lleno de bolsas etiquetadas: para quien lo necesite, y esa imagen les dio un respiro que parecía un milagro mínimo. Sin embargo, la sombra también supo tocar la puerta adecuada:
Un abogado de sonrisa cara ofreció arreglar todo, a cambio de evitar daños mayores a la reputación institucional, frase suave para proponer que entregaran copias del material a un despacho político. Raquel lo escuchó con una paciencia gélida y cuando terminó, le extendió una tarjeta del fiscal leal, toda conversación, desde ahora, solo aquí. El hombre se fue con esa mueca de quien no está acostumbrado a oír no. Por la noche Brasilia encendió noticieros con la palabra histórico, y, desde una ciudad del interior, llegó la noticia que los dejó inmóviles unos segundos. Un viejo mecánico, amigo de Samuel, declaraba en televisión que recordaba a Ricardo llegando nervioso con una carpeta. El eco de esa memoria confirmó la cadena humana que sostenía el caso, mucho más sólida que cualquier artificio de relaciones públicas. Max fue el primero en advertir que el contraataque no iba a ser solo mediático. A medianoche se levantó del suelo, erizó el lomo y lanzó un gruñido que no era de visita conocida. Segundos después, el foco del jardín parpadeó y murió, como si la noche hubiera decidido tragarse el perímetro. El agente de guardia asomó por el pasillo con la mano en el arma y un gesto breve que dijo procedimiento, apagaron luces interiores, se movieron por los corredores con pasos de lana, tomaron posiciones previstas en un croquis que habían repasado tantas veces que parecía parte del mobiliario. Raquel sintió la vieja calma operativa, esa que no niega el miedo sino que lo ordena, indicó con el mentón a Paulo que se mantuviera en la esquina ciega entre la cocina y el lavadero, donde el ángulo de tiro externo no alcanzaba, y se colocó con el agente detrás del quicio del living, conteniendo la respiración para escuchar si la noche traía cuchicheos, botas, metal mal guardado. No hubo voces, si un chasquido eléctrico en el cuadro de la calle y el corte perfecto de un alambre recién dañado. Entonces sonó el primer golpe en el portón, no de embestida sino de tanteo, el toque de quienes prueban si hay perro o si dentro reina el pánico. Max respondió con un ladrido seco que no pedía permiso. El agente apretó el intercomunicador de emergencia, 2 móviles sin sirena iban en camino, respuesta silenciosa para no regalarnos ubicación a curiosos. Pasaron 30 segundos de una elasticidad insoportable hasta que el portón volvió a vibrar, y en ese segundo golpe Raquel supo que no buscaban entrar. Querían medir tiempos, filmar reacciones, tal vez colocar un rumor de casa insegura al día siguiente. Ella tomó la decisión simple que a veces disuade más que un disparo, encendió, con control remoto interno, los reflectores altos que bañaron el jardín con una luz blanca y cruel, las sombras se quebraron, un auto oscuro aceleró más allá del seto, y el silencio regresó como si alguien hubiera cortado la escena con tijera. Los móviles llegaron 2 minutos después, peinaron la cuadra, recogieron una brida de plástico y una colilla aún tibia. Amateur o mensaje, dijo el agente. Mensaje, corrigió ella, porque el amateur no corta la luz sin dejar huellas. Volvieron a dormir cuando el cielo insinuó gris, sabiendo que el descanso era un puente colgante, suficiente para pasar, nunca para quedarse. A la mañana, la fiscalía propuso acelerar audiencias cautelares y fijó fechas que, en la burocracia habitual, habrían llevado semanas. El clima social había hecho su parte, y la ventana de oportunidad debía usarse antes de que la maquinaria del ya veremos encontrara un freno. Raquel y Paulo se prepararon para declarar en sala con un entrenamiento que parecía de teatro pero era defensa del proceso. Respirar, contestar solo lo preguntado, anclar cada afirmación en un documento, delegar opiniones al peritaje, no caer en trampas retóricas. Paulo, que no había visto un estrado más que en películas, se probó la camisa nueva y practicó mirar al juez y no a las cámaras. Le temblaban las manos, sí, pero el temblor tenía una claridad que no había sentido en años. Antes de salir, el fiscal leal les mostró una carpeta con medidas de protección ampliadas, traslados con rutas variables, escoltas coordinadas con 2 fuerzas, vigilancia perimetral extendida a la iglesia y al taller de Samuel, incluso un custodia para el viejo amigo que había hablado en televisión. La verdad no viaja sola, explicó, viaja en las personas que la sostienen. Si cae una, la red se tensa y puede romperse. En el trayecto al tribunal, la ciudad parecía otra, gente que miraba el móvil y levantaba la vista al verlos pasar, vendedores de café que ofrecían sin cobrar, un niño que señaló a Max con el entusiasmo limpio de quien descubre que los héroes también tienen 4 patas. Raquel aceptó el café y lo pagó con discreción, el equipo lo agradeció porque la normalidad también se practica. En el despacho contiguo a la sala, Leal recordó que no estaban allí para ganar aplausos sino para fijar hechos en actas. El ruido se va, el acta queda, dijo con esa sobriedad que volvía confiable su liderazgo. Entonces entraron y el murmullo habitual cedió espacio a lo que realmente importa, una mesa, un juez, una pregunta clara, una voz que responde.
La declaración de Raquel fue un mapa sin adornos, fecha, hora, lugar, acción, documento de respaldo. La defensa intentó sugerir que su presencia en el taller podía haber contaminado la escena. Ella explicó la cadena de custodia improvisada y luego formalizada, la copia espejo del pendrive, la reposición exacta de la carpeta en el compartimento, la entrega posterior a peritos, cada paso, una viga más para el puente probatorio. Cuando le preguntaron por qué no llevó todo primero a su comisaría, se permitió una sola frase con filo, porque no podía arriesgarme a que materiales de alto impacto político se perdieran en un cajón provincial. El juez asintió sin gestos y pidió centrarse en los hechos. La frase quedó rebotando sin convertir la audiencia en editorial. Paulo, llamado después, habló con una verdad que no necesita adjetivos, contó el callejón, el susurro, el reconocimiento de rutas, la historia de la oficina y de su abuelo, la llegada de Ricardo con la carpeta, las grabaciones. La defensa buscó convertir su situación de calle en un recurso para invalidar su credibilidad. Paulo respiró, miró al juez y dijo: que yo haya dormido en bancos no invalida lo que vi, solo explica porque pude verlo. El juez pidió a la defensa que se abstuviera de descalificaciones por condición social y ordenó que sus preguntas se ciñeran a hechos. Max, que esperaba fuera con un agente, se agitó cuando oyó el murmullo de la sala subir de volumen. Era como si supiera que su humano estaba cruzando un río difícil. Al final de la mañana, el juez dictó medidas de prisión preventiva para 3 empresarios y mantuvo la del diputado, con fundamentos que citaban no solo peligro de fuga sino riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. Fue un aire nuevo entrando por rendijas viejas. En el pasillo un periodista intentó arrancar una frase triunfal. Raquel se limitó a repetir el mantra que los sostenía: hechos, no adjetivos. Y siguieron caminando. La tarde los devolvió a la casa con el cansancio feliz de quienes han empujado 1 milímetro el mundo en la dirección correcta. Comieron tarde, llamaron al padre Antonio para contarle que el viejo amigo ya tenía custodia, y recibieron de vuelta una noticia que les cerró el círculo con una ternura que no esperaban. En el atrio, junto a las bolsas de comida, alguien había dejado una caja de herramientas antigua con una nota: para el taller de Samuel, cuando vuelva a ser lo que fue. Paulo sostuvo la caja como quien sostiene un futuro posible. Raquel la abrió y encontró llaves, destornilladores, un calibrador con la marca de dedos gastados. Olía a trabajo, a mundo arreglable. El agente de guardia interrumpió la escena con un informe práctico: nuevos allanamientos al amanecer, una cuenta en el extranjero congelada, una cita con el ministro de Justicia para explorar una red de protección a testigos sociales, gente sin domicilio fijo que, como Paulo, ve lo que otros no. No quiero cargos, quiero herramientas, dijo él, todavía con la caja en brazos. Las herramientas pueden ser un cargo si sirven, replicó Raquel, y en esa frase había ya una agenda escrita con lápiz: construir, no solo denunciar. A la noche, mientras el tren repetía su calendario de acero, se sentaron en el suelo del living con Max entre ambos y, sin planificar, diseñaron lo esencial: un centro que llevara el nombre de Samuel, un taller comunitario que fuera también sala de escucha, abogados en guardias rotativas, protocolos claros para custodiar pruebas traídas por manos que el sistema no suele tocar. No sabían aún de presupuestos, de firmas, de papeleo. Sabían, eso sí, que el país suena mejor cuando las piezas vuelven a su sitio. Y decidieron que al día siguiente pedirían una reunión para decirlo en voz alta. Porque el contraataque de las sombras se frena con luz, sí, pero también con estructuras nuevas capaces de sostenerla cuando el titular se apaga. El ministro de Justicia recibió a Raquel y a Paulo en una sala sin adornos, con una mesa amplia y carpetas discretamente apiladas como si cada lomo guardara una puerta que, una vez abierta, no pudiera cerrarse sin consecuencias. No hubo discursos, comenzó por lo esencial: la operación seguirá, pero necesitamos transformar este impulso en instituciones que no dependan del heroísmo individual. Sobre la mesa un borrador de programa para proteger a testigos sociales, personas sin domicilio fijo, recicladores, puesteros, cuidacoches, que como Paulo ven lo que la ciudad decide no mirar. Raquel leyó rápido con la precisión de quien busca grietas en un informe, vio protocolos de custodia, rutas seguras para entrega de pruebas, convenios con fiscalías y defensorías públicas, una línea directa con hospitales y una red de iglesias y centros comunitarios para albergue urgente. Paulo no leyó como abogado, leyó como quien sabe lo que duele no tener un nombre que figure en un contrato de alquiler. Falta el taller, dijo al fin, y el ministro lo miró con interés genuino. El taller es la puerta de entrada, explicó. La gente confía más donde se arreglan cosas que donde se firman papeles. Mi abuelo recibía a todos, cobrara o no: si vamos a pedir a la calle que confíe,
tenemos que ofrecer un lugar con olor a aceite y café, no solo sellos. El ministro sonrió sin condescendencia. Entonces el piloto tendrá un taller que se llamará Samuel Santos. Será espacio de escucha, de verificación básica y de derivación. ¿Y usted, Paulo, aceptaría coordinarlo? Él tragó saliva, miró a Raquel, buscó en el bolsillo una calma que no siempre tiene y respondió con la frase que definió la jornada: acepto, si la estructura protege primero a los invisibles, incluso de nosotros mismos. La sala quedó en silencio un segundo, como si las palabras hubieran ajustado un tornillo que hacía ruido hace años. El ministro extendió la mano. El acuerdo ya no era promesa, era tarea. Salieron del ministerio a un mediodía que partía la ciudad en reflejos, y por primera vez en días caminaron sin escolta a 20 metros, suficiente para respirar, no para olvidar el contexto. La prensa había aprendido a esperar afuera, pero un periodista joven se acercó con respeto y una pregunta que no buscaba titular fácil: ¿qué hace que no se caiga esto cuando cambie el gobierno? Raquel respondió con una aritmética de hierro: reglas, trazabilidad, participación social y datos abiertos. Si cualquiera puede auditar, cuesta más esconder. Paulo añadió algo que no estaba en los manuales: historias. Si la ciudad cuenta que un banco de plaza ayudó a salvar su dinero de escuelas, nadie podrá borrar eso con un decreto. Cruzaron la explanada. Max olfateó el borde de una fuente y decidió beber como si entendiera que a veces, el acto más simple es la mejor fotografía de una nueva etapa. En el auto de regreso el equipo jurídico planteó la letra chica: convenios con universidades para clínicas legales, seguros para voluntarios, mecanismos de denuncia anónima con geolocalización difusa para no exponer a quien filma desde la calle, capacitación a fiscales para no descartar testimonios por prejuicio de domicilio. Raquel pensó en cuántas veces un parte policial había expulsado verdades por falta de domicilio conocido, y sintió una mezcla de rabia y alivio: rabia por lo que no se hizo, alivio porque ahora tenían herramientas para no repetirlo. Paulo, con la caja de herramientas en las piernas como si fuera un talismán, delineó en voz alta el primer día del taller: café sin preguntas, una mesa limpia, un pizarrón con 3 palabras: escuchar, comprobar, proteger, un perchero con camperas para noches frías y un mapa de la ciudad marcado con puntos que la calle reconoce como seguros. Nadie habló de inaugurar con cintas, hablaron de abrir puertas y de sostenerlas abiertas. La tarde trajo una reunión menos solemne pero más difícil: familiares de personas involucradas en la red de corrupción que pedían separación entre culpa y afecto, trabajadores de empresas fantasmas que temían perder el empleo que era, en realidad, una nómina para lavar dinero, funcionarios honestos que habían callado por miedo y ahora buscaban una salida digna. Raquel condujo la conversación con la autoridad que no humilla, explicó que la justicia no es venganza, que el proceso garantiza defensa, que ocultar pruebas por proteger apellidos solo prolonga la herida. Una mujer, madre de un imputado menor en la trama, preguntó si su hijo tendría oportunidad de reparar. Paulo intervino sin moralinas: nadie aprende a apretar una tuerca sin aflojarla mal varias veces, reparar es trabajo, no discurso. Si confiesa, colabora y devuelve lo que pueda, habrá más futuro que para quienes siguen mintiendo. Hubo lágrimas, hubo silencios que no admiten cámaras y hubo un gesto pequeño que cambió el tono. La misma madre dejó sobre la mesa una carpeta con transferencias y contratos que su hijo había escondido en casa. El equipo registró, selló y agradeció sin aplausos. A veces la valentía llega envuelta en vergüenza, y la tarea es recibirla sin espectáculo. Antes de irse, un funcionario del programa de testigos sociales propuso algo concreto: que el taller Samuel tuviera una guardia de primer escucha los domingos por la noche, el peor momento para quien vive en la calle. Nadie discute que la semana empieza ahí. Raquel aceptó de inmediato y Paulo, que conocía ese frío, prometió estar en el primer turno. Max, ajeno a los legajos, eligió el rincón donde dormiría el primer perro del taller. La escena pareció un rito fundacional. Al caer la noche, la contranarrativa intentó su última pirueta del día. Un vídeo editado con cortes maliciosos buscó instalar que las pruebas habían sido plantadas en el taller y que Paulo había sido adiestrado por grupos con agenda. Las primeras horas multiplicaron el link, las siguientes lo desarmaron. El fiscal leal liberó con autorización judicial fragmentos de cadena de custodia, sellos de tiempo y pericias independientes. Un profesor de acústica forense explicó en televisión abierta por qué la coherencia espectral de las grabaciones era incompatible con montajes recientes. Medios con vocación de servicio público repitieron, sin estridencia, la secuencia cronológica.
En redes donde el barro suele durar más, apareció una voz inesperada. Un viejo cliente de Samuel, mecánico también, publicó fotos de la oficina tomadas años atrás, donde el cajón con doble fondo era ya visible para quien supiera mirarlo. No era prueba judicial, pero sí un ladrillo más en la pared de sentido común que la sociedad estaba levantando. Raquel decidió no hablar. Había aprendido que cada palabra suya debía convertirse en un renglón útil del expediente, no en munición para el ruido. Paulo, en cambio, escribió un hilo breve sin grandilocuencias, contó cómo se fabrica un rumor, cuánto tarda en herir y por qué los pobres suelen ser los primeros en sangrar. Terminó con una invitación: si dudas, ven al taller cuando abra, no te pediré papeles para darte café. Solo te pediré que, si traes verdad, la cuidemos juntos. El hilo sin diseño se volvió puente, no refutaba con gritos, ofrecía una mesa. Cerca de la medianoche recibieron una llamada que cerró el círculo con la historia inicial. La hermana de José, el hombre en situación de calle asesinado al comienzo, había sido ubicada por un grupo de voluntarios y quería hablar. Se encontraron en la iglesia del padre Antonio, de bancos gastados y ecos amables. La mujer llevaba una carpeta con papeles arrugados y una foto de José antes de que la calle le cambiara la cara. Dijo que no buscaba dinero ni venganza, buscaba que el nombre de su hermano no quedara reducido a una estadística útil para el miedo. Raquel la escuchó con respeto y le ofreció algo que pocas veces se ofrece en estos procesos: participación en la construcción del memorial del taller, un lugar donde se nombrara a quienes habían sido usados como mensaje por los violentos. Paulo añadió que, si ella aceptaba, la primera llave colgada en la pared, esa que simbolizaría la puerta abierta, llevaría el nombre de José. Ella lloró en silencio y asentó. Antes de irse dejó un dato que valía oro, un apodo y un horario en el que José solía escuchar conversaciones en el muelle, una pista olvidada que podía conectar con uno de los ejecutores. El equipo tomó nota, la fiscalía activó discretamente una verificación y, horas después, un patrullero encontró el vehículo que esa noche había probado, el portón de la casa segura. No hicieron alarde, registraron, ataron cabos, agregaron esa línea al expediente. Afuera el país seguía su rutina, adentro una red de gestos pequeños sostenía la decisión de no volver atrás. Cuando por fin se acostaron, Max acomodó la cabeza sobre la caja de herramientas como si custodiara un símbolo. Y lo era. Al día siguiente empezarían a convertir una historia de supervivencia en un sistema para que otros no tuvieran que sobrevivir a solas. Te sigo con él. El primer día del taller Samuel no tuvo cinta ni discursos, tuvo café caliente en termos prestados, pan cortado en rebanadas gruesas, una mesa grande con mantel de hule y un cartel escrito a mano que decía: escuchar, comprobar, proteger. Raquel y Paulo llegaron antes del amanecer para preparar el espacio, barrer el polvo que el tiempo deja, abrir las ventanas para que la luz entrara como una promesa nueva, colgar en la pared una foto en blanco y negro de Samuel con su sonrisa franca y las manos engrasadas. Max olfateó cada rincón y decidió, como si fuera un capataz veterano, que su lugar de guardia sería junto a la puerta trasera. A un costado 3 percheros con camperas limpias y mantas dobladas esperaban a quienes llegaran con frío, al otro, una estantería con carpetas rotuladas para custodiar documentos que no podían perderse en la maraña de la buena intención. No había marketing, había método, un cuaderno de ingreso donde se anotaban hora y apodo, un esquema sencillo para verificar lo recibido, es copia o original. Hay riesgo inmediato, ¿quién más sabe? Un teléfono seguro que comunicaba directo con la fiscalía y un protocolo claro para no prometer lo que no pudiera cumplirse. Raquel, con ropa civil y mirada atenta, se encargó de la primera escucha. Paulo, con la caja de herramientas abierta a modo de símbolo, ofrecía asiento y una taza sin preguntas previas. A los 15 minutos entró la primera historia. Un reciclador trajo una memoria USB envuelta en cinta y dijo que la había encontrado dentro de un CPU tirado detrás de un depósito municipal. No quería problemas, solo hacer lo correcto y seguir. El equipo activó cadena de custodia y agradeció sin exponerlo. El hombre se fue con una campera y la sensación extraña de haber firmado algo sin firmar. Así empezó la fila corta pero honda de los que al fin tenían puerta. A media mañana, llegó la hermana de José con una bolsa de plástico transparente, adentro pocas cosas, una Biblia gastada con anotaciones, la foto que ya había mostrado en la iglesia y un llavero oxidado con la inicial J. Quiero que estén aquí, dijo con una firmeza que equilibraba el temblor de sus manos. Paulo colgó el llavero en el tablero donde, desde ese día, cada llave llevaría un nombre y una breve historia, no para exhibir la pena, sino para recordarse todos que la dignidad tiene objetos simples. Antes de irse ella dejó un dato más concreto:
una descripción precisa de un tatuaje en la muñeca de un hombre con el que José discutió 2 noches antes de morir, y la mención de un galpón donde se escuchaban motores a destiempo de madrugada. Raquel lo apuntó con tinta negra, activó verificación discreta con la fiscalía y sin prometer nada, explicó el paso a paso: si la pista se confirma, la operaremos sin ruido, si no, seguirá compartiendo espacio con lo que sí. A pocos metros un joven guardacoche se animó a cruzar la puerta y entregó fotos de planillas impresas en las que figuraban contrataciones fantasma. Su miedo no era ir preso, era perder el único ingreso irregular que tenía. Paulo fue claro: nadie te pide heroísmo puro, te pedimos que no mientas y que aceptes ayuda para salir de ahí. Lo anotaron para el programa de reconversión laboral que, sin bombos, el ministerio empezó a articular con talleres y cooperativas. El taller ya no era un lugar, era una red sostenida por manos que días atrás ni se conocían. Por la tarde aparecieron los primeros roces con lo real. Un hombre llegó enojado, acusando a gritos que ustedes arruinaron la vida de gente trabajadora, y que el diputado detenido había dado trabajo a medio barrio. No era un provocador, era un vecino atravesado por la precariedad que confunde obra pública con dádiva personal. Raquel lo invitó a sentarse y a poner en la mesa sus cuentas, cuánto ganaba, cuánto pagaba, que había dejado de tener desde que las obras se pararon. Paulo, sin disfrazar la dureza, le mostró en una pizarra lo que el peritaje había probado: por cada peso regalado, en changas, se habían ido 20 que debían financiar escuelas y centros de salud, la dádiva era migaja, el robo era banquete. El hombre discutió, insultó un poco menos, calló un rato y al final, dejó caer una frase que partía el aire: mi cuñado maneja camiones para uno de los que se fugaron, si les digo dónde carga de noche, me pueden ayudar a que él salga entero. Raquel no prometió magia, explicó que colaborar a tiempo puede evitar que un eslabón menor termine pagando por toda la cadena, y activó una entrevista formal con fiscalía bajo reserva. El hombre se fue distinto, no convertido en activista, pero con la certeza de que había una puerta para entrar sin perder el poco orgullo que le quedaba. Afuera, una nube baja empezó a morder la tarde, adentro, el taller encendió luces que no lastimaban los ojos. El segundo día trajo prensa no anunciada y ahí el método volvió a justificar su existencia. Una reportera quiso entrar con cámara encendida y micrófono extendido para mostrar la esperanza. Paulo, con cordialidad firme, la frenó en la puerta: la esperanza no se muestra en vivo, se cuida. Le ofreció, en cambio, una charla fuera del horario de atención, en la que explicarían protocolo y resultados sin exponer a nadie. La periodista, al principio molesta, entendió cuando vio salir a una adolescente con un bebé en brazos que traía, arrugada en el bolsillo, una factura falsa con su nombre mal escrito y un miedo enorme en los ojos. En la vereda de enfrente se agrupó un puñado de opositores profesionales con carteles de circo y montaje. La policía local, a la que Raquel todavía pertenecía, aunque cada día más en tránsito, se mantuvo a prudente distancia. Dentro el equipo siguió con lo suyo: entrar datos al sistema, escanear sin retener originales irreemplazables, derivar historias a las áreas correctas, comunicar a Leal las que tenían impacto inmediato. A mitad de tarde una llamada cambió el ritmo. La memoria USB del reciclador contenía contratos firmados digitalmente con sellos temporales válidos y un archivo comprimido con correspondencia que conectaba a un empresario detenido con un estudio contable que no estaba en el radar. La fiscalía pidió discreción total y, esa misma noche, se firmó un allanamiento. El taller, sin querer, había producido una pieza clave. La noticia no salió en televisión, salió donde debía, en el expediente. Esa noche, después de cerrar, se quedaron los 4 del equipo base: Raquel, Paulo, una abogada joven de la Defensoría y un administrativo retirado que había pedido volver para sentirse útil, a revisar cómo sostener el ritmo sin quebrarse. Decidieron rotar primeros turnos para que nadie se quemara, implementar descansos formales, aunque el cuerpo se opusiera, y abrir un canal de descompresión con psicólogos comunitarios que ofrecieron atención gratuita. Paulo insistió en algo que parecía menor y no lo era: comamos juntos, aunque sea pan con queso. Nadie aguanta cuidando a otros con la panza vacía. Raquel apoyó y añadió una regla que parecía de cuartel pero era de cuidado: celulares apagados en horas críticas, si estamos de verdad. Max, que había dormido a saltos todo el día, se acomodó al lado de la caja de herramientas y soltó un suspiro largo, de esos que vacían el cansancio de uno para dejar espacio a las fuerzas del otro. Antes de irse, Paulo escribió con tiza en la pizarra, debajo de escuchar, comprobar, proteger, una cuarta palabra: devolver. Devolver el respeto que llega, devolver la confianza con resultados, devolver a la ciudad lo que le robaron. El taller apagó las luces.
Afuera, el barrio parecía más claro que la noche anterior, no porque la corrupción hubiera desaparecido, sino porque ahora había una puerta encendida a la que llamar. El juicio oral comenzó en una sala amplia pero sin lujos, con bancos de madera que habían escuchado demasiadas historias y micrófonos con ese zumbido leve que obliga a afinar la atención. La estrategia de la defensa fue doble: técnica en los papeles, emocional ante cámaras. Adentro intentaron desgastar peritajes e insinuar contaminación de evidencias, sugerir que las firmas podrían haber sido delegadas sin conocimiento de sus titulares. Afuera insistieron en el libreto de la conspiración, acusando a fuerzas oscuras de tejer un relato para derribar al representante del pueblo. El juez sobrio marcó desde el primer día el territorio: cada afirmación debía sostenerse en prueba, cada objeción, referir norma, cada emoción, esperar turno fuera de la sala. Raquel declaró con la misma economía férrea de su libreta de servicio, respondió solo lo preguntado, ató cada hecho a un documento, dejó que los intervalos hablaran por sí solos. Paulo, con camisa sencilla y espalda recta, sostuvo su relato sin grandilocuencias: el callejón, el susurro, las noches donde la ciudad respira de otra manera, el taller de Samuel, los archivos, la decisión de no callar. Cuando la defensa intentó cuestionar su credibilidad por su pasado en la calle, el juez los detuvo con una frase que se volvió nota al margen de la jornada: la condición social no es prueba ni atenuante, es contexto, y el contexto aquí, informó la observación. Ese encuadre limpió el aire: la causa volvió a caminar sobre hierro y no sobre barro. En la tercera semana, las renuncias empezaron a caer por peso propio: secretarios que preferían dedicar más tiempo a sus familias, asesores que no se sentían en condiciones de seguir aportando, directores de empresas que asumían responsabilidades sin admitir culpas. La opinión pública, cansada de eufemismos, aprendió a traducir: renuncia equivalía a dique roto, y cada dique que cedía dejaba ver una pieza más del mapa. La Procuraduría liberó con cuidado quirúrgico cuadros comparativos que mostraban cómo, durante años, la ciudad había pagado 3 puentes donde solo existía uno con barandas a medio atornillar, hospitales con salas inauguradas 5 veces por distintas manos, licitaciones competitivas donde competía siempre la misma familia con distintos apellidos. En la puerta del tribunal, un grupo pequeño pero ruidoso intentó instalar la idea de persecución política. El coro fue perdiendo volumen a medida que los testigos internos, contadores exhaustos, ingenieros con pudor, confirmaban lo que el papel ya gritaba. Un periodista veterano, de esa estirpe que guarda silencio cuando no sabe y pregunta cuando importa, escribió una columna seca: esto no es una cacería, es un inventario. La frase se pegó a la conversación como etiqueta precisa. Raquel y Paulo no la celebraron, se limitaron a sostener, día a día, la cuerda de los hechos. Mientras tanto, el taller Samuel se convirtió en una arteria que llevaba sangre limpia a varios organismos a la vez. Llegaban historias con distinto peso, pero todas con una misma necesidad: ser escuchadas sin ser juzgadas en el umbral. Un chofer de madrugada trajo rutas de camiones que trasladaban piezas a galpones donde nadie reparaba nada. Una maestra acercó nóminas con sueldos pagados a docentes inexistentes. Un enfermero entregó listas de insumos facturados y jamás recibidos. El equipo había aprendido a clasificar sin deshumanizar: urgencia penal, derivación social, alerta preventiva. Con la fiscalía pactaron una regla de oro: el taller no sería fuente única de ninguna causa, solo disparador. Cada indicio debía validarse por vías independientes para no sobrecargar a quienes, con su confianza, sostenían la puerta abierta. Ese pacto protegió al taller de la tentación de convertirse en tribunal paralelo y protegió a la fiscalía de la soberbia de creer que podía resolver sola lo que la sociedad entera había dejado pudrir. Paralelamente, universidades públicas montaron clínicas jurídicas y laboratorios de datos que en silencio volvían legible lo que los poderosos habían escrito a propósito en dialectos de opacidad. Una mañana, un estudiante acercó un modelo que detectaba patrones de sobreprecio con márgenes anómalos. No era sentencia, pero sí faro. Raquel lo miró con una gratitud que no necesitó discurso: había futuro porque había manos nuevas. La sentencia llegó sin épica, como suelen llegar las cosas serias, leída de corrido, con fundamentos que parecían columnas, con una cronología que no admitía trucos de perspectiva. El diputado fue condenado por asociación ilícita, lavado de activos y corrupción pasiva y activa, varios empresarios, por fraude al Estado y cohecho, 2 funcionarios por encubrimiento agravado. Las penas largas, las inhabilitaciones completas, la reparación, parcial pero concreta, con bienes decomisados y rutas claras para que el dinero volviera, por fin, a presupuestos que parecían cuento: escuelas con techos que no gotean, centros de salud con oxígeno que no se corta, calles donde el bache no es metáfora de nada.
En la puerta hubo abrazos y hubo silencio, algunos lloraron por lo que se recuperaba, otros por lo que se había ido en años que no vuelven. Paulo, con la foto de su abuelo doblada en el bolsillo, respiró como quien termina una subida larga y ve por primera vez el valle. Raquel, que rara vez se permite celebrar, apoyó la mano en el hombro de él y dijo sin ceremonia, lo hicimos bien. No lo dijeron en voz alta, pero ambos entendieron que bien significaba sin traicionar al de al lado. Con el fallo llegó la parte que nadie aplaude pero define si los cambios se sostienen, la implementación. El Ministerio firmó el decreto que creaba por ley la Red de Protección a Testigos Sociales con presupuesto propio, control ciudadano y auditorías trimestrales. Paulo fue nombrado coordinador nacional y su primera decisión fue prosaica y poderosa: manuales simples, traducidos al lenguaje cotidiano, con dibujos y ejemplos, para que cualquier persona pudiera entender cómo entregar una prueba sin ponerse en peligro, cómo denunciar una amenaza sin regalar su rastro, cómo avisar a tiempo sin convertirse en noticia. Raquel, invitada a dirigir la unidad de integridad de su propia fuerza, aceptó con una condición que dejó incómodo a más de uno: rotaciones obligatorias en áreas sensibles, evaluación externa de procedimientos y un comité mixto con sociedad civil para auditar la actuación policial en causas de alto impacto político. Si el uniforme no resiste la luz, no sirve, dijo en la reunión donde se aprobó por unanimidad. Max, nombrado mascota honoraria del programa, siguió haciendo lo que siempre supo: oler lo invisible, avisar a tiempo, recordarles que la fidelidad, cuando es verdadera, no se dice, se hace. Y cuando alguien preguntó si el taller tendría un acto de reinauguración, Paulo contestó con una frase que ya lo definía: no cortamos cintas, abrimos puertas. La primera etapa de la gira comenzó en estaciones de buses, mercados, parroquias y centros comunitarios donde la palabra acto no significaba tarima sino círculo de sillas y termo de agua caliente. Raquel y Paulo viajaron en camionetas prestadas por universidades y sindicatos que entendieron que la logística de la esperanza es tan importante como su discurso. El formato era simple y exigente: escuchar antes de hablar, mapear riesgos, explicar protocolos con ejemplos cercanos y dejar un teléfono seguro que no dependiera del humor de un funcionario. En cada ciudad se sumaban voluntarios que aprendían a distinguir entre rumor y señal, entre enojo y denuncia, entre urgencia penal y urgencia humana. En un puerto del sur, un estibador mostró cómo operaba una cuadrilla que perdía contenedores sin documentos. En la sierra, una enfermera explicó el truco de facturas clonadas en medicamentos que nunca llegaban. En el interior profundo, una maestra rural relató cómo habían inaugurado la misma sala de computación 3 veces con distintas cintas y la misma ausencia de Internet. Raquel traducía cada relato en pasos de protección, Paulo convertía la bronca en lista de acciones y Max, como siempre, hacía de puente con los chicos que entraban por curiosidad y se quedaban por sentido. No había héroes en escena, había método, paciencia y la repetición de una idea que empezaba a pegar: la decencia también se organiza. Hubo, claro, resistencia activa. En una capital provincial, un grupo de empresarios intentó boicotear una charla difundiendo que los del taller eran fachada de un partido. En otra, un puntero local quiso monopolizar el micrófono para transformar un encuentro ciudadano en acto propio. El equipo había previsto esos movimientos, reglas claras al inicio, turnos, tiempos, temas, un moderador local elegido por consenso y la certeza de que las cámaras no entrarían si ponían en riesgo a alguien. Cuando la tensión se elevaba, Raquel devolvía el foco al centro con una pregunta sencilla: ¿qué necesitan proteger ahora mismo? Ese ancla rescataba la conversación de los bordes ideológicos y la devolvía a la vida cotidiana: el traslado de un perito hasta un pueblo a 2 horas de ripio, el resguardo de un cuaderno con nombres que un director escolar temía perder, la custodia de una caja con recibos que una contadora guardaba bajo la cama. Paulo cerraba cada jornada con un ejercicio que parecía pequeño y era inmenso: pedir a la gente que anotara, en un papel sin firma, el primer lugar seguro de su barrio. A veces era una biblioteca, a veces un club, a veces la casa de una vecina que siempre estaba. Con esos puntos armaban un mapa que, reconocido por todos, volvía más difícil que el miedo se adueñara de la noche. Y si en la salida los esperaban cámaras buscando frase fuerte, ellos respondían con cifras, rutas y teléfonos y seguían. La gira no fue solo denuncia, fue también reparación en movimiento. En un municipio donde la obra de un puente había sido sinónimo de promesa eterna, la sentencia permitió reactivar el proyecto con supervisión ciudadana. Estudiantes de ingeniería, pescadores y comerciantes ingresaban al sitio semanalmente con cascos y planillas de chequeo para verificar avances reales versus fotos oportunas.
En otra ciudad, un hospital recibió equipos decomisados y los técnicos del ministerio hicieron algo que sonó a revolución silenciosa: publicaron en línea, de forma abierta, el inventario de camas, respiradores y oxígeno disponible con actualización diaria. La gente descubrió que la transparencia no era una palabra bonita, era saber si tu abuela tendría un respirador un martes a las 3. Paulo aprovechó cada entrega para reforzar un límite: esto no es caridad, es devolución. Raquel, por su parte, trabajó con jefaturas policiales en protocolos para que agentes de base pudieran documentar presiones políticas sin arruinar su carrera. Un par de comisarías se ofrecieron como piloto para rotaciones que evitaban la captura de áreas clave por grupos de interés. No todo funcionó a la primera, pero por primera vez en mucho tiempo el péndulo de lo posible se había movido del lado correcto. En el tramo norte, una historia particular los desarmó y los reorganizó. En un pueblo azotado por la seca, una cooperativa de mujeres había montado un comedor que funcionaba a pulmón. La presidenta guardaba, en una caja de galletitas, recibos y fotos que mostraban cómo una fundación, ligada a uno de los condenados, había prometido donaciones que nunca llegaron, y cómo ese incumplimiento había empujado a varias familias a endeudarse con usureros locales. Raquel activó en minutos un corredor legal para frenar los intereses abusivos. Paulo, en paralelo, habló con empresas recuperadas que podían proveer alimentos a precio justo y con transporte propio. Max se quedó bajo la mesa con los niños, y esa imagen, el perro héroe sosteniendo la paciencia de la sala, terminó sellando la confianza que faltaba. A la semana, la cooperativa no solo tenía provisión estable sino un convenio para vender sus productos en ferias regionales. Cuando les preguntaron qué había cambiado, la presidenta respondió con una claridad que volvió lección: antes pedíamos favores, ahora exigimos derechos. Esa frase se convirtió en eje de la siguiente etapa de la campaña: talleres rápidos sobre cómo transformar quejas justas en trámites eficaces, con formularios traducidos al lenguaje llano y acompañamiento de estudiantes de derecho. El poder por una vez aprendía a hablar claro. La última parada de la etapa fue en la ciudad donde todo había comenzado, frente al terreno ya transformado del viejo taller de Samuel. El centro de acogida y verificación estaba a medio construir, pero la parte del memorial, un cuarto pequeño con mesa de madera y la réplica del cajón de doble fondo, ya recibía visitantes. Allí, en placas de metal, estaban grabados los nombres de personas invisibilizadas por la violencia y la corrupción, incluido José. La hermana llegó con flores y se quedó un rato en silencio. Cuando habló, no pidió venganza ni monumentos, pidió que el memorial se mantuviera abierto de noche para que nadie tenga que tocar una puerta cerrada cuando la urgencia llega tarde. Lo prometieron y lo cumplieron: guardia reducida, sí, pero presencia humana. En la inauguración parcial no hubo políticos con cinta, hubo oficios. El padre Antonio bendijo el espacio con palabras sencillas, una marea de vecinos trajo herramientas, una banda escolar tocó sin micrófonos. Paulo tomó la palabra apenas, lo justo. Contó que un día un hombre invisible decidió susurrar: no hables, para salvar una vida, y que desde ese susurro se había levantado una red que prefería escuchar antes que gritar. Raquel cerró con una invitación que fue agenda: mañana volvemos a la ruta. Si quieren que pasemos por su barrio, no nos envíen aplausos, envíen un mapa y un punto de encuentro. Y cuando terminó, Max se estiró a los pies del atril como diciendo que por fin, era hora de descansar un poco antes del siguiente tramo. El regreso a la ruta después de la inauguración del memorial trajo una calma rara, como si el país hubiera aprendido a respirar un poco mejor y, al mismo tiempo, no quisiera perder la alerta que lo llevó hasta allí. Raquel, sentada junto a la ventana del vehículo, repasaba en una libreta pequeña las ciudades visitadas, los teléfonos seguros que quedaban activos, los nombres de referentes barriales que sostendrían el hilo cuando la gira siguiera adelante. No eran listas de triunfo, eran recordatorios de trabajo. En cada punto había una historia que no podía quedar suelta, un expediente que requería seguimiento, una familia que necesitaba saber que el Estado no desaparece después de la foto. Paulo, con el cinturón cruzándole el pecho y la caja de herramientas a los pies, redactaba en voz alta un manual breve para nuevos talleres, un texto simple que cualquiera pudiera imprimir, colgar y cumplir: cómo recibir sin preguntar de más, cómo copiar sin perder el original, cómo avisar al fiscal de guardia sin dejar rastros que pongan en riesgo a quien entrega. Max, entre ambos, dormía con una oreja alerta, ese medio sueño que es su forma de prometer que está disponible. Al parar en una estación para cargar combustible, un camionero se acercó sin presentarse y dejó un sobre marrón dentro del vehículo, planillas de carga que revelaban desvíos regulares de materiales públicos a depósitos privados. No pidió recibo ni selfie, pidió una sola cosa:
que esto llegue donde tiene que llegar. Raquel asintió con una seriedad que el hombre entendió como contrato, y en el giro de esa cabeza quedó sellado, una vez más, el pacto básico que sostiene todo, la confianza. En los días siguientes se volvió habitual una escena que meses atrás hubiera parecido inverosímil: intendentes de pueblos pequeños pidiendo talleres de control vecinal de obra, rectores de escuelas técnicas ofreciendo estudiantes para auditorías simples y transparentes, comisarías acercando a sus propios agentes a cursos de preservación de evidencia tecnológica para evitar que teléfonos, pendrives y discos terminen limpios por ignorancia o mala fe. Raquel se ocupó de fijar reglas que evitaran improvisaciones peligrosas. Cada control vecinal debía ser observado por un escribano social que certificara hora y vista. Cada estudiante debía estar acompañado de un docente responsable con formación básica en cadena de custodia. Cada policía que participara debía firmar un acta de incompatibilidades para blindar la integridad de la investigación. Paulo, por su parte, insistió en lo que muchos pasaban por alto: la logística de cuidado. Si la reunión era en un barrio alto, café y sillas; si era en uno donde la lluvia entra por el techo, mantas y calefactores portátiles; si llegaban niños, una mesa baja con lápices y papel para que no esperaran aburridos mientras los adultos hablaban. Esos detalles construían una atmósfera que hacía posible lo importante: que las personas se quedaran el tiempo suficiente para convertir la bronca en un plan. Cuando algún funcionario apurado pedía resultados en forma de números, Raquel contestaba con un cuadro simple: horas de escucha, derivaciones efectivas, documentos entregados con cadena completa, medidas cautelares logradas. Era la manera de decir que los milagros no caben en planillas, pero los procesos sí. No faltaron los últimos coletazos del bando que había perdido privilegios. Un estudio de abogados intentó vestir de debate académico la idea de que la figura del testigo social distorsionaba el sistema probatorio. Publicaron artículos en revistas que casi nadie lee y organizaron foros donde expertos repetían entre sí que la emoción no podía reemplazar la prueba. La respuesta fue tan sobria como contundente: nadie proponía eso. Lo que se había hecho era tender un puente para que la prueba nacida en la calle pudiera sobrevivir lo suficiente hasta llegar al procedimiento formal sin ser triturada por el escepticismo de oficina. El fiscal Leal, en una clase abierta de la universidad, explicó la diferencia con ejemplos concretos: un chofer que trae una ruta no es sentencia, es pista; un celular con mensajes no es condena, es indicio; un audio no es verdad absoluta, es material a peritar. El auditorio aplaudió porque entendió algo que debería ser obvio: el problema no es de emociones versus pruebas, es de acceso. Paulo cerró esa jornada con una frase que se quedó pegada a los pasillos: que te crean no es un privilegio, es un derecho, y un derecho, para serlo, necesita un procedimiento que lo cuide. Con esa claridad, la discusión perdió fuelle y volvió a su lugar: bibliotecas que pueden seguir discutiendo mientras la vida mejora en la vereda. En paralelo, la vida privada de ambos encontró un cauce que no parecía posible en los días del callejón. Raquel recibió la propuesta formal de dirigir la unidad de integridad de su fuerza, con capacidad real de revisar protocolos y de sancionar desviaciones. Aceptó con la misma condición que había puesto desde el inicio: auditorías externas y participación ciudadana. Hubo resistencias, claro: los cuerpos cerrados no aman las ventanas. Pero el respaldo público y el sentido común empujaron: si el uniforme no resiste el aire, no sirve. Paulo, por su parte, asumió la coordinación nacional del programa de protección a testigos sociales con un equipo pequeño pero ferozmente comprometido: una trabajadora social de frontera que hablaba 3 dialectos, un analista de datos que había salido de la universidad pública sin padrinos, 2 abogadas jóvenes con experiencia en defensoría y un exferroviario que sabía leer horarios como quien lee partituras. En la primera reunión de equipo, Paulo escribió en un pizarrón las 4 palabras del taller y agregó una quinta: cuidarnos. Porque entendió que el riesgo no solo venía de afuera, también del desgaste. Establecieron rotaciones obligatorias, descansos reales y un sistema simple para que cualquiera pudiera pedir relevo sin quedar marcado como débil. Max, que no entiende de organigramas pero sí de personas, adoptó la oficina como segundo hogar y aprendió, vaya uno a saber cómo, a esperar en la puerta cuando alguien entraba llorando. Ese gesto mudo se volvió parte del protocolo: a veces un perro es la primera frontera que permite que el dolor no arrase. El último movimiento de esta etapa fue menos visible y, quizás, el más importante: la decisión de blindar por ley lo aprendido. El Congreso discutió sin cámaras un paquete de reformas chicas pero decisivas:
obligación de publicar en datos abiertos todos los contratos y adendas de obra pública con actualización mensual, penalidad concreta por obstaculizar la entrega de pruebas por parte de testigos sociales, líneas de financiación para talleres comunitarios que cumplieran estándares básicos de atención, custodia y derivación, formación obligatoria en integridad para mandos medios de administración y fuerzas de seguridad. Raquel fue invitada a exponer y lo hizo sin épica, contó un caso de cada región, nombró los errores cometidos por su propia fuerza y explicó cómo se corrigieron. Paulo llevó la voz de la calle sin victimismos, habló de José, de la hermana que pidió un memorial abierto de noche, del reciclador que dejó una memoria sin pedir nada, de la cooperativa que pasó de pedir favores a exigir derechos. Cuando terminó, un diputado joven le preguntó qué faltaba. Tiempo, respondió, tiempo para que la gente crea que estas puertas no se van a cerrar cuando cambien los nombres. No hubo aplausos fuertes, hubo asentimientos sinceros. Días después el paquete se aprobó con mayorías amplias. No era un final, era el comienzo de un tipo de normalidad rara en estas historias, la de una maquinaria pública que aprende del susurro que la salvó. Y esa noche, ya sin discursos, ya sin cámaras, Raquel, Paulo y Max volvieron al taller vacío, abrieron el cajón de doble fondo, dejaron dentro una nota sencilla, no olvidar por qué, y cerraron con suavidad. Afuera, la ciudad respiró hondo. Adentro, una luz mínima quedó encendida para quien llegara tarde con una verdad entre las manos. La ciudad volvió a latir con un ritmo menos áspero, y sin embargo nadie en el taller Samuel confundió esa calma con un final. Las mañanas empezaron a parecerse entre sí en la forma bella en que se parecen las cosas buenas, olor a café temprano, sillas alineadas, cuadernos con tapas gastadas donde se anotaban horas y apodos, la foto de Samuel vigilando desde la pared como un maestro que no interrumpe, pero está. Raquel dividía su tiempo entre la unidad de integridad y el taller, y donde iba llevaba el mismo método, escuchar primero, ordenar después, documentar siempre. En su oficina nueva no colgó diplomas ni condecoraciones, colgó mapas y protocolos, y en un corcho sencillo, cartas anónimas de gente que agradecía sin firma haber encontrado una puerta abierta a tiempo. Paulo aprendió a coordinar equipos sin perder el pulso de la calle, insistía en que cada reunión terminara con tareas claras y con un detalle de cuidado, quien llevó comida para el siguiente turno, quien necesitaba tomarse una tarde sin sentirse culpable, porque había comprendido que el desgaste no llega un día con gritos, llega en silencio con la tentación de apurar lo que requiere paciencia. Max, que no entiende de índices ni de reportes, siguió haciendo su trabajo perfecto, olía la tristeza y se sentaba cerca hasta que el aire se desarrugaba un poco, a veces eso bastaba para que alguien se atreviera a sacar del bolsillo una memoria o un papelito con nombres. Afuera el memorial se abrió de noche como prometieron, y la primera semana llegó una pareja con linternas a dejar una flor para José. Nadie les pidió datos, el guardia solo sostuvo la puerta y les dijo buenas noches. Adentro el cajón de doble fondo guardaba ahora, además de la nota, no olvidar porque una llave de repuesto del propio taller, fue idea de Paulo, si un día no estamos, que otra persona pueda abrir. No todo fue mejora sin tropiezos. Hubo un invierno corto de noticias duras, un testigo social tuvo que mudarse 2 veces porque su vecindario no entendió la diferencia entre delatar y proteger, un funcionario honesto fue desplazado de su cargo con una excusa mínima que olía a castigo. Una causa menor se cayó por un error de forma que dolió como una torcedura en una maratón. Raquel respondió con lo único que mantiene la brújula en esos casos, aprendizajes convertidos en norma. Redactó con su equipo y con organizaciones civiles, un protocolo de recolocación digna para testigos sociales, con vivienda temporal, apoyo psicológico y una articulación silenciosa con redes de empleo que no explotaran la situación. Se aseguró de que el circuito no dependiera de su firma, para que sobreviviera a sus vacaciones y a su eventual reemplazo. Reclamó por escrito y en persona la restitución del funcionario desplazado, y cuando una parte de la administración se ofendió por el tono, llevó a la mesa algo más difícil de rechazar, datos. En el tercer frente, el del error de forma, trabajó con fiscales y defensores para crear listas de chequeo común que evitaran que una prueba legítima se perdiera por un sello mal puesto. Paulo, por su parte, cruzó el país sin cámaras para sostener a los equipos cuando el cansancio hizo nudo. Apareció un lunes lluvioso en una ciudad del norte con empanadas en una mano y carpetas en la otra, y se quedó hasta que el grupo salió del bache. No vine a hablar, vine a escuchar, dijo, y el grupo entendió que también en la gestión hay abrazos que se dan con horarios claros y con tareas repartidas. Las pequeñas crisis no deshicieron lo hecho, sirvieron para afianzar cimientos.
Con el tiempo, las escuelas empezaron a pedir charlas que ya no hablaban tanto de corrupción como de ciudadanía aplicada. Raquel diseñó con maestras y bibliotecarias actividades que no usaban palabras grandes, un juego para reconocer contratos reales de publicidades engañosas, una caja con sobres que simulaba una licitación y mostraba por qué hace falta transparencia, un ejercicio simple donde cada equipo debía proteger una prueba o un objeto cualquiera, y entregarla a otro curso sin que se perdiera. Los chicos aprendieron rápido lo que a muchos adultos les había costado años, que cuidar no es desconfiar de todo, es saber cómo, cuándo y a quién confiar lo que importa. Paulo llevaba al aula su caja de herramientas y contaba historias de tuercas que si faltan hacen ruido y de motores que si se arman a las apuradas se rompen más lejos, donde nadie los ve. Un día, una niña levantó la mano y dijo que su abuelo había trabajado con Samuel, llevó una foto y la dejó en el memorial. En otra escuela, un adolescente confesó que había crecido oyendo que todos roban, y que esa frase lo había hecho querer no meterse en nada. Se quedó después de la charla para preguntar cómo ser voluntario sin descuidar el estudio. Raquel le dio su respuesta preferida, con método y con amigos. La ciudad aprendía, poco a poco, a no delegar todo en héroes de turno, sino a organizar decencia cotidiana. Max, convertido en figura querida, enseñó una lección silenciosa en cada patio. Se dejaba acariciar por todos, pero volvía a sentarse junto a su gente. Pertenecer y abrirse no eran opuestos, eran su forma de estar. Una tarde, mucho después de las sentencias, Raquel volvió sola a la calle de las Flores. No vestía uniforme, llevaba un abrigo gris y las manos en los bolsillos, como cualquier vecina que sale a mirar si la lluvia deja pasar el paseo. Había charcos, sí, pero ya no le parecieron espejos rotos, le parecieron pequeñas memorias de aquel susurro que cambió el rumbo. En la esquina donde un día la arrastraron a un callejón para salvarle la vida, vio a una patrulla nueva con 2 agentes jóvenes que caminaban sin soberbia, mirando a la gente a los ojos. Se presentó sin decir su cargo, solo su nombre, y les preguntó cómo estaban, qué turnos tenían, si habían recibido los módulos de integridad. Ellos respondieron con una sorpresa que se volvió risa franca cuando Max, que la acompañaba sin correa, decidió olfatear el paragolpes del móvil como si estuviera firmando un libro de visitas. Tenemos los módulos, sí, dijo una de las agentes, y una cosa rara, la gente nos trae más cosas ahora, confían un poco más. Raquel se alegró sin exhibirlo porque sabía que la confianza crece como crecen las plantas, sin ruido y con cuidados. Siguió caminando hasta el pasaje del comercio y sin proponérselo, hizo una pausa frente a un umbral donde una vez tuvo miedo. Recordó a Paulo diciendo no hables y entendió que aquella orden había sido menos silencio que camino. Callar en el minuto justo para no morir, hablar todo lo necesario después para que otros vivieran mejor. A la vuelta se cruzó con el padre Antonio que cargaba 2 bolsas de comida. No se terminan las necesidades, dijo él, pero ahora llegan con menos vergüenza. Ella respondió con la frase que cerró su día, la vergüenza cambia de dueño cuando la verdad se organiza. La noche del aniversario del taller, que nadie quiso convertir en acto oficial, juntó a la gente como se junta a familia extendida, sin invitaciones impresas, con mesas largas, con platos que cada quien llevó. Hubo música sencilla, risas, historias repetidas que a nadie cansan, y un momento de silencio breve por los que ya no están. En una esquina, la hermana de José colocó una vela y dejó al lado su primera flor marchita junto a una nueva, no dijo nada, no hizo falta. El ministro envió una carta comprometiendo presupuesto multianual y recordando que lo firmado resistiría cambios de gobierno porque la ley había encontrado anclajes en controles ciudadanos. El fiscal leal pasó un rato y se sentó en segunda fila, como quien sabe que la justicia, para serlo, no necesita primera plana. Un grupo de jóvenes trajo afiches con mapas de lugares seguros actualizados y los pegó junto a la puerta, como quien actualiza una constelación. Raquel tomó la palabra solo para agradecer sin nombres propios y para repetir la regla que más quería, nada de lo construido depende de una persona. Paulo habló después y contó algo que no había contado. La noche anterior al viaje a Brasilia, cuando durmieron en la iglesia, había escrito en un papelito el miedo más grande que tenía, que me usen, y lo había guardado en el bolsillo trasero prometiéndose leerlo si un día se olvidaba de por qué hacía lo que hacía. Sacó ese papel, ya deshecho de tanto doblarse, y lo dejó en el cajón de doble fondo. Me lo devuelvo como prueba superada, pero dejo el recordatorio, dijo. Max ladró una vez, como si aprobara el trámite. Al cerrar, no hubo aplausos prolongados, hubo manos recogiendo vasos y alguien barriendo el piso, que es otra manera de decir que la fiesta fue de verdad.
Cuando por fin el ruido bajó de verdad, menos entrevistas, menos titulares, más trabajo sostenido, quedó lo que debía quedar, un sistema de cuidado en marcha, gente capaz de hacer fila para entregar verdades sin miedo, una fuerza policial menos defensiva y más orgullosa de obedecer a reglas claras, un ministerio con mapas que se actualizan y no se guardan, una fiscalía que entiende que la cadena de custodia comienza donde empieza el coraje de un ciudadano. Raquel y Paulo no se convirtieron en estatuas, eligieron seguir siendo trabajadores de su tiempo. A veces, cuando el día se hacía demasiado largo, subían al techo del taller con 2 tazas de té y miraban la ciudad como quien mira un taller grande que todavía tiene piezas fuera de lugar. Falta, sí, decía ella. Pero ya suena distinto, respondía él. Entonces bajaban y volvían a su mesa, a sus listas, a sus llamadas, a sus silencios útiles. Y cada vez que una puerta sonaba tarde, alguien estaba del otro lado para abrir. Esa, más que cualquier titular, fue la victoria, que el susurro "no hables" se hubiera transformado, con método y con manos, en una red que enseñó a una ciudad a decir "habla, te escucho" y a cumplirlo. Max, ya con el hocico un poco más blanco, siguió marcando el compás con sus siestas a medias y sus ladridos oportunos. Y si alguien pregunta cómo terminó la historia, la respuesta es sencilla: no terminó. Se volvió costumbre. Una costumbre hecha de café temprano, de cuadernos con nombres, de llaves colgadas con historias y de una puerta que, de día y de noche, permanece abierta para quien llegue con la verdad entre las manos. Porque a veces los finales felices no cierran, sostienen. Y eso, en una ciudad que aprendió a respirar, es la mejor continuidad posible. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete, deja tu like y comenta cuál fue tu parte favorita o que te gustaría ver después. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal, nos leemos en los comentarios.